Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Qué bendición un domingo a la mañana levantarnos y decir, hoy voy a la casa del Señor para adorarle con mis labios, con mi dinero y escuchar su palabra. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio práctico. Y eso es lo que necesitamos. Aprender a vivir un evangelio práctico. Porque me he dado cuenta, principalmente en el pueblo pentecostal, y yo soy más pentecostal que ustedes, de que vivimos momentos. Vivimos este momento, vivimos este momento, vivimos este momento. Pero lo que el Señor quiere que aprendamos a vivir en forma disciplinada todos los días su palabra. Pongo un ejemplo. Nuestros pastores tienen que decir, levante las manos, oren, lean la Biblia, ayunen. Vivimos momentos, pero lo lindo sería que esa conducta se repita en nuestras vidas en forma voluntaria todo el año, sin que nadie nos diga. Y hoy vamos a hablar sobre Filipenses capítulo 4, los primeros versículos, porque el apóstol Pablo les da como unos mandamientos a los hermanos de Filipos y no les dice, estos son momentos que ustedes tienen que vivir, sino les dice, esto tienen que instalarlo como una conducta diaria y tienen que aprender a vivir su vida cristiana de esta manera. Esta iglesia, si usted quiere saber cómo se fundó, la iglesia de Filipos, no la iglesia en Filipinas, que es otra cosa, la iglesia en Filipos, en la región de Macedonia, se fundó en los Hechos capítulo 16. Dice que un día Pablo y sus compañeros estaban caminando para encontrar una sinagoga en la ciudad de Filipos y al no encontrar, se fueron a caminar por la playa. Y en la playa encontraron unas mujeres que estaban orando, que estaban interpretando algunos pasajes, y ahí el apóstol Pablo les predica y gana a una mujer que se llama Lidia, donde ella se bautiza con el tiempo y toda su familia. Después también se convierte una mujer que tenía espíritu de adivinación, también se convierte el carcelero de Filipos y se bautiza con toda su familia. Y así empezó la iglesia. Entonces, quizás habrá empezado como nosotros tenemos en muchas casas grupos pequeños. A mí me gustaría más quizás caminar por las playas de Miami, a ver si encuentro algún grupito que está leyendo la Biblia, ¿verdad? O caminando por las playas do Brasil, a ver si hay algún grupito también, y abrir una obra al lado del mar, sería fantástico, ¿verdad? O en Punta del Este. Bueno, esa linda experiencia la vivió el apóstol Pablo. Pero tuvo que pagar un precio después por haber abierto esta obra en ese lugar. Entonces, si usted quiere saber la fundación de la iglesia en Filipos, Hechos capítulo 16. Pasan 12 años de la fundación. El primer pastor supuestamente de la iglesia de Filipos fue Epafrodito. Pasaron 12 años y el apóstol Pablo está privado de libertad en la cárcel en Roma. Está privado de libertad por culpa, como dijo alguien, de Jesús. No estaba privado de libertad por ningún delito, simplemente por hablar de Jesús. Y él, estando privado de libertad, escribe esta carta a los hermanos en Filipos. Pero la escribe de tal manera que se demuestra que él no vivía momentos, sino que él vivía una experiencia diaria, personal, profunda, con Jesús,
con el Espíritu Santo. Porque una cosa es que yo les escriba una carta desde Cartagena, Colombia, y le diga: queridos hermanos, les escribo desde el 4º piso del Hotel de 5 estrellas de Cartagena. Si sufren por el Evangelio, si pasan esto, si pasan lo otro. Claro, es fácil escribir una carta cuando uno está bien. Pero ¿qué pasa cuando alguien te escribe una carta cuando está privado de libertad, o cuando está en el IPS, o cuando está con chikungunya, o cuando está con coronavirus, o cuando está con dengue? Sus palabras van a tener mucho más peso porque el trasfondo es el que marca muchas veces el peso de las palabras. Una cosa es que usted le diga a su hermano: te perdono, y otra cosa es que usted esté crucificado en la cruz del Calvario y diga: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es totalmente diferente. Entonces, el apóstol Pablo, privado de libertad, escribe estas palabras a estos hermanos, pero son tan aplicables a nuestros días, son tan reales, son tan prácticas para nosotros. Cuando, por ejemplo, miramos el versículo 1 de Filipenses capítulo 4, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, aquí está lo primero: estad así firmes en el Señor. Lo primero que Pablo le dice a los hermanos de Filipos y a nosotros también: estén firmes. Y cuando uno va al diccionario encuentra que firmeza es: sean fieles y tengan confianza en el Señor. Hay momentos donde todo va a ir bien. Hay momentos donde no vamos a necesitar ni orar, ni leer la Biblia, y les puedo asegurar que todo va a ir bien. Pero hay momentos que todo va a ir mal, aunque leamos la Biblia y oremos. Son etapas que tenemos que vivir. Son olas del mar, las cuales tenemos que ir surfeando, dijo uno. Estar firmes. Y el escritor dijo lo siguiente: cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirle no y a qué cosas decirle sí. Nuestra firmeza en el Señor no depende de Satanás, no depende de las circunstancias de la vida, depende de nuestra decisión personal. Señor, yo me pongo firme. Los domingos voy a tu casa. Señor, aunque pase crisis económica, yo te voy a diezmar. Señor, me propongo vivir una vida santa. Señor, me quiero afirmar en el crecimiento de la iglesia. La firmeza está en nuestras manos. No podemos culpar a otras personas de que nosotros no podemos ser personas firmes y tomar decisiones como corresponde. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipos: señores, firmes en el Señor. Y nadie le podía decir nada porque él estaba preso. Nadie estaba peor que él en ese momento. Entonces, ¿quién le podía rebatir? Yo les animo a todos ustedes, porque todos tienen celular, que busquen cómo era la cárcel en la época del apóstol Pablo. Todavía es un lugar turístico en Roma. Y era como un embudo. ¿Conocen el embudo, verdad? Pero el embudo, usted lo da vuelta y la parte más gordita queda para abajo y la parte más finita para arriba. Y así eran las cárceles. Se agarraba al prisionero, se le tiraba por ese agujerito y allí abajo convivía con todos los demás. Pasaban hambre, pasaban frío, pasaban necesidad. Era un lugar muy ingrato.
Nosotros muchas veces nos quejamos de nuestras penitenciarías en Sudamérica o en Latinoamérica, pero en aquella época era una crisis muy difícil, hasta el punto que la iglesia en Filipos tuvo que juntarle una ofrenda de amor, mientras Pablo estaba privado de libertad, para poder pagar sus alimentos y para poder sobrevivir y no morirse de hambre. Entonces, ¿quién le va a decir, no, Pablo, esa palabra no sirve si vos viniste en un Mercedes-Benz a predicarnos? Ojalá que todos tengamos Mercedes-Benz, amén. Sí. Y bueno, vamos al versículo 2. Todas las iglesias tienen problemas. Porque a mí antes, cuando yo era jovencito, me gustaba de pronto ir a otra iglesia porque en otra iglesia no había problemas. No sé si le pasó a usted. Y después de un tiempo me enteraba que los problemas de la iglesia eran iguales o peores de los que había donde yo me congregaba. Cuando volvía, ya mi espacio había sido ocupado por otro. Y me sentía re mal por esa situación. Esta iglesia tenía un solo problema. Versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Compañero fiel era Silas. Siempre es bueno tener un compañero, si es varón, un compañero fiel, y si es mujer, una compañera fiel, porque entre dos es mucho más fuerte la situación. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando se funda la obra, Evodia y Síntique, dos señoras, también fundan la obra. Con el tiempo hay un desacuerdo entre ellas. Y no dialogan, sino que arman bandos. Como había en la iglesia de Corinto también. Los que eran de Apolos, los que eran de Pablo, los que eran de Cefas y los que no eran de nadie. Entonces Evodia tenía su gente y Síntique tenía su gente. Y el apóstol Pablo dice, les ruego a Evodia y a Síntique que por favor se pongan de acuerdo y tengan un mismo sentir. Todos nosotros tenemos diferencias, pero las diferencias se dialogan, se comparten. Hay hermanos que son como la tortuga. Yo tengo algunas tortugas en casa que son mis mascotas y tengo ganas de ponerle el nombre de algunos hermanos de la iglesia. No tienen nombre todavía. ¿Por qué? Porque usted le golpea a la tortuga y automáticamente se esconde y hay una que por 2 horas no sale. Aunque usted le ponga lechuga, tomate, pepino, acerola, carambola, no sale. Y después cuando está oscureciendo, ahí recién saca penitas la cabeza. Tenemos que dialogar, tenemos que compartir, tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos encerrarnos e ir en otra dirección. No es el camino correcto. Es bueno hablar. Y el apóstol Pablo usa una palabra muy interesante y dice que combatieron. Y según el comentarista, cuando se usaba la palabra combatir, se refería a los gladiadores de Roma que peleaban hasta la muerte. Y estas señoras pelearon por instalar la obra del Señor, por hacer crecer la obra del Señor, casi hasta la muerte. Es muy interesante. Nosotros, como iglesia, no tenemos problemas externos. Con el diablo no tenemos problemas. Con la gente de este lugar tampoco tenemos problemas. Pagamos lo que corresponde y hacemos nuestra reunión.
Pero los problemas internos son los que destruyen la obra del Señor. Hermano contra hermano, hermana contra hermana. Y así no funciona. Tenemos que aprender a dialogar y tener todos un mismo sentir. ¿Qué le parece? Y tirar todos para adelante el carro de Jesús, como vi una pegatina el otro día sobre una avenida aquí en Asunción. Bueno, entonces, un mismo sentir, que se pongan de acuerdo, dice otra versión dice que dejen las diferencias, por lo menos sentir amor por las almas, tener comunión, tener afecto, tener misericordia y vivir unidos. Y hay una frase que me gustó mucho, porque sepan, hermanos, que cuando yo predico, me predico a mí mismo. Ustedes no son el motivo de mi predicación, yo soy el motivo de mi predicación. Entonces, cuando hablo de desánimo es porque yo mismo me quiero animar, ¿comprende? Ustedes simplemente escuchan, pero cuando el Señor habla a mi vida, enseguida preparo un bosquejo para compartirlo con ustedes. Pero no son mi motivo de predicación. Yo soy el motivo de mi propia predicación. Dice la frase, muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón: el descontento con uno mismo. Muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón: el descontento con uno mismo. Opa. Y cierto es. Pensá, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando vos sos feliz, querés que tu cónyuge sea feliz, ¿verdad? Pero cuando vos sos infeliz, ¿qué querés que sea tu cónyuge? Infeliz también. Y cuando vos estás amargado, querés que tu cónyuge también esté amargado. Y cuando vos de pronto pensás para ahí, querés que tu cónyuge también piense para ahí. Y todo eso genera pleitos. Entonces muchas veces el problema no nace en el otro, nace adentro nuestro. Nuestro descontento nos lleva a no estar felices en el estilo de vida que estamos llevando. Seguimos, capítulo 4, versículo 4. Este versículo es reconocido por todos nosotros, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La definición de regocijaos es: estén contentos, tengan júbilo, estén alegres, festejen, tengan gusto o placer de lo que están haciendo. Regocijaos en el Señor siempre. Es muy difícil estar siempre regocijado. No sé si a usted le pasa. Yo, si voy a tener dengue o chikungunya, no me voy a regocijar en el Señor. Usted tampoco, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba pasando hambre, estaba pasando frío, y le está diciendo a los hermanos que se regocijen, porque él también se regocijaba en el Señor, siempre. Porque ¿sabe lo que yo he descubierto? Que todas las circunstancias difíciles en la vida pasan. Si usted mira para atrás, de pronto va a ver que quizás estuvo con coronavirus, quizás perdió mucho dinero, quizás le salió mal un negocio, quizás tomó una mala decisión, y esas cosas pasaron. Ahora está firmado en el Señor, puede alegrarse en el Señor. No todos los días son color de rosa. Hay momentos muy difíciles, y en esos momentos difíciles es donde tiene que salir a luz, no el momento del cristiano del domingo a la mañana, sino el estilo de vida. Sí, me tengo que regocijar en el Señor siempre. Me cuesta, pero me tengo que regocijar. Somos salvos, tenemos una vida abundante, tenemos una vida eterna, y simplemente eso tiene que alegrarnos. Todo lo demás es circunstancial, pasa con el tiempo. A mí una vez me enseñó algo una persona, me dijo: ¿vas a repetir conmigo? Sí. Esto también va a pasar. ¿Qué tengo que repetir? Y eso, esto también
va a pasar. Todo lo que estamos viviendo, tarde o temprano, va a pasar. Regocijarnos en el Señor siempre. La alegría para el espiritual es lo que es el sueño para el cuerpo, fuente de nuevas energías. ¿Cuánto hace que no se ríe? ¿Cuánto hace que no se ríe? Yo no me quiero reír porque va a explotar el micrófono. Un ataque de risa, así como... mira, sí, puede ser así. Es más fácil que le agarre un ataque de ira o de furia que un ataque de risa. Es muy probable que la ira y la furia y el enojo le agarre más fuerte que entrar a reírse a carcajadas. Por cualquier estupidez o por una desgracia que le pasó o por algo que vio por ahí. Y sabe que reírse es sanador. ¿Sabe cuándo Dios trabaja en nuestro cuerpo? Cuando nosotros dormimos. Dicen los estudios que cuando usted duerme, el Señor trabaja sobre su cuerpo, sobre sus células, sobre sus neuronas y se levanta con más fuerzas y con más ganas. Y yo le puedo asegurar que el que se regocija en el Señor constantemente es más positivo y atrae más las cosas positivas y las cosas buenas a su vida que las cosas negativas. Es difícil regocijarse en el Señor siempre, pero el apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a vivirlo. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La definición de gentileza es amabilidad, complacencia, afectividad y ser generoso. Hay muchos hermanos que tienen comercio, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano vende camionetas. ¿Qué marca es la camioneta que usted vende? Él vende Isuzu en Shopping La Galería. Dan café gratis. Vaya por el café y guau, mira la camioneta. Pero dentro de la amabilidad hay una frase muy buena que dice: el buen trato hará un cliente nuevo. El buen trato hará un cliente nuevo. Todos los que tienen comercio, traten bien a los que vienen a comprar. Es un principio que instaló el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces vamos a comprar un lugar y nos atienden de una manera horrible? Sí, espera ahí. Sí, ya enseguida. Un minuto, por favor. ¿Puede alejarse 2 metros? Y te tratan re mal. Vos decís, no vengo más acá. Vas a otro lugar, te tratan de una manera como si fueses un gran amigo. Ahí vas a volver. Aunque sea más caro, vas a volver por el trato. Y Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida por todos. Así que todos los hermanos que tienen comercio, buen trato, buena cara, buena sonrisa. Y van a vender sus productos. Esto el apóstol Pablo lo está enseñando. Y por ejemplo el versículo 6 dice, porque en el 7 ya terminamos. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones delante de Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué problema el afán. El diccionario dice que el afán es trabajo, tensión, aflicción, angustia, preocupación, inquietud y un deseo intenso de no sé qué. Como ese que está...
No sabe qué anda buscando, qué necesita, qué se le perdió. Está afanoso. Hubo una mujer de Dios llamada Corrie ten Boom. Si algún día quiere ver su película, cuando todos sus familiares fueron al campo de concentración nazi, es muy buena. Y ella escribió un devocional que se llama Día a Día. No sé si todavía estará en la librería o lo podemos bajar en PDF. Y ella usó una frase que dice lo siguiente: cada día es como un jarro que tiene dos manijas. Usted puede tomar la manija de la ansiedad o la manija de la fe. Usted decide. Si se acuerda solamente de esto, de esta predicación, me voy feliz a mi casa. O como dijo uno, a la tumba. El día es como un jarro que tiene dos manijas. Usted puede tomar la manija de la ansiedad o puede tomar la manija de la fe. Hay una trinidad que el enemigo quiere instalar en nosotros. Nosotros conocemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después, cuando estudiamos Apocalipsis, nos hablan de una Trinidad satánica. Nos hablan del falso profeta, de la bestia y del dragón. Bueno, eso le dejo a los escatólogos que les puedan explicar. Pero hay una trinidad emocional que el enemigo quiere instalar ahora en nuestras vidas. Y quizás la tenemos, pero no nos damos cuenta que la tenemos. Pero los que nos rodean sí se dan cuenta que la tenemos. Y es esta: afán, ansiedad, preocupación. Afán, ansiedad, preocupación. Si el enemigo instala eso en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, chau paz, chau felicidad, chau ganas de vivir, la hora no pasa más. Y tenemos que aprender a saber que el afán, la ansiedad y la preocupación no vienen de Dios, vienen del enemigo. Puede leer Mateo capítulo 5, versículo o capítulo 6, que habla del afán y de la ansiedad. Y este es el versículo que a todos nos gusta y que tendríamos que aprenderlo de memoria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la traducción del lenguaje actual: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. El apóstol Pablo, qué tremendo hombre de Dios. ¿Qué pasaría si usted o yo estaríamos privados de libertad por causa del Evangelio? A ver, ¿cómo se llama usted, hermano? Miguel. De Ángel nada, solo Miguel. Ok. Miguel está predicando en su barrio y lo llevan preso a Tacumbú por predicar el Evangelio. ¿Qué va a hacer usted ahí? Vamos a hacer empatía con Pablo un ratito. No hay lo que comer, no hay donde bañarse, no hay aire acondicionado, no hay baño privado, no hay visitas. Pero cierro con lo siguiente: cómo él había sido entrenado por Dios con todas las circunstancias difíciles para poder enfrentar la vida y salir adelante.
cómo su estructura mental era totalmente diferente aún a todos sus colaboradores. Tenía una visión amplia del reino. Podía dimensionar la corona de la vida como ya sintiéndola en la cabeza. Y él dice, por ejemplo, como dije para concluir, en el versículo 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento. Cualquiera sea mi situación, sano, enfermo, rico, pobre, bla, 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 bla. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar comiendo una noche cocidos negros con coquito y tener hambre, así como para tener abundancia y comer en una churrasquería todos los días. Todo lo puedo en Cristo. Porque sabe que lo más importante para nosotros es la comida, ¿verdad? Por ahí usted está mirando, 11:15, ¿qué vamos a comer? Y ojalá que sobre, así a la noche le metemos en el microondas y le damos de vuelta. O como mi papá de pronto el miércoles ya me preguntaba, ¿qué querés comer el domingo? Digo, hoy es miércoles recién. La comida. Entonces el apóstol Pablo dice, señores, gracias por la ofrenda, pero quiero que sepan lo siguiente, estoy entrenado en todo. Si paso hambre, gloria a Dios. Si tengo abundancia, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese concepto no hay enemigo que lo pueda destruir. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.